No venía preparado y además se perdieron las... Bueno, muy buenos días. Muy honrado por la invitación, muchas gracias. Muy honrado que me hayan invitado a escribir en la revista y que consideren que tengo algo que aportar como vocero de un pálpito del país. Somos ventrículos que hablamos a nombre de muchos. No creo que no nos vamos a inventar absolutamente nada. Son 8 tesis. Cada una merece un debate a profundidad. Cada una está relacionada con la otra. Cada una queremos que nos ponga a meditar. Somos uno de los países más inequitativos de América Latina. La región más inequitativa del mundo. Y eso ocurre después de 38 años de iniciado el proceso de descentralización. Después de la elección de alcaldes y gobernadores. Después de billones de pesos al año. Este año, alrededor de 80. Más de regalías. Esto ocurre después de la descentralización de la política social básica. Sobre todo salud, educación, saneamiento básico, agua potable. Esto ocurre después de la gigantesca creación institucional en una cantidad de municipios y también de fortalecimiento de las capacidades institucionales de los departamentos. Esto ocurre a pesar del crecimiento de los mercados alrededor de la descentralización. No sé por qué no lo reconocemos y lo decimos tanto. A empezar las universidades. No hay universidad que no tenga diplomados o maestrías, e incluso algunos doctorados, donde estos temas están ahí. Y las consultoras, y las ONGs, y los grupos profesionales, y la cooperación internacional. Lo que hemos logrado en 40 años es crear las capacidades de conocimiento y de mercados. Alrededor de las funciones descentralizadas se ha desarrollado muchísimo empresas privadas, empresas sociales, empresas comunitarias. A pesar de la plata, a pesar de la extensión del Estado, de los mercados, de la política social, del sistema político, seguimos siendo uno de los países más inequitativos de América Latina, la región más inequitativa del mundo. Ya, por favor, meditemos sobre eso. Algo no estamos haciendo bien. Ah, no, es que la descentralización no tiene que ver con eso. Ups, si no tiene que ver la descentralización con la equidad, con el cierre de brechas, entonces, ¿con qué es lo que tiene que ver? ¿Con quién compartimos el ser uno de los países más inequitativos del mundo o en la región? Con Honduras, PIB pequeño. Nosotros, PIB mediano. Brasil, PIB grande. Ups. Parece que no es una cuestión, la inequidad, de ser más o menos desarrollado. ¿Cuáles son los departamentos que en su interior concentran más la inequidad? ¿Es Antioquia? Uy, ¿cómo así? ¿Sí? Y Atlántico, uy, mi amigo Verano, ¿cómo así? Y Santander, menos que los anteriores, puede calmarse, profesor. Y el Valle, nosotros podemos estar más orgullosos, menos inequitativos que los santanderianos, que los antioqueños y que la gente del Atlántico. Ah, ¿cómo así? Ahí donde hay más inversión, más crédito, más empresas, más impuestos, más infraestructuras. Uy, en esos departamentos se producen las mayores inequidades. ¿Y dónde más? En los departamentos de la economía extractiva, de la lotería de los recursos naturales, claro. El municipio que le cayó la lotería, pues ahí usted encuentra que está pavimentada la entrada al pueblo y la electrificación, el acueducto, el alcantarillado, la plaza de ferias, una cosa por la artesanía y tal y pascual. Y el que está ahí al lado, pues está en el siglo XIX, en el siglo XVIII, ¿no es cierto? No es la pobreza, no es la falta de desarrollo que explica la inequidad. Es nuestro modelo de desarrollo que produce la inequidad.
Esa es la primera reflexión, por favor, meditemos sobre eso. No, profesor, no tiene la razón. ¿O sí? ¿Y por qué entonces? ¿Por qué compartimos ser de los más inequitativos del mundo? Y nuestros departamentos más desarrollados son los más inequitativos al interior. Y la economía extractiva es la que produce mayor inequidad. Primera tesis, para meditar. Segundo, la inequidad tiene geografía. Se organiza. Uno puede decir, se distribuye en el espacio porque todo ocurre en algún lugar. No, 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 no. Se organiza territorialmente. Depende de donde uno nazca y sobre todo de donde uno viva. Perdón, profesor Didier, le digo profesor porque usted enseña, por lo menos a mí me enseña. Depende de donde uno viva. Tiene más o menos probabilidad de esperanza de vida, o de mortalidad materno-infantil, o de acceso al agua potable apta para el consumo humano, o los resultados de la prueba saber, o acceso al crédito, o empleos formales, o una administración de cercanía. Depende de donde uno viva. Le pido disculpas porque es el mismo ejemplo siempre porque me sigue pareciendo que no es natural. Una mujer indígena en el Guaviare tiene 6 veces más probabilidad de mortalidad materno-infantil, o sea, de ella y o su bebé, que si nace en Bogotá. La inequidad mata. Y si en esa comunidad las pruebas a ver, son muchos puntos por debajo. Y si la cantidad de horas que asiste el chino o la china a la escuela es menor, porque la irregularidad de los profesores es mayor, y porque la escuela queda más lejos, y porque el 55% de las escuelas públicas no tienen agua potable, y la mayoría no tiene acceso a Internet. Es una condena de generaciones, a pesar de 38 años y de billones de pesos en descentralización. La inequidad tiene geografía. No solo porque ocurran las cosas en algún lugar, sino que está organizado para reproducirse. Últimamente me gusta la palabra de los fractales, ¿sí? Hay unos fractales de organización de la inequidad. El fractal es una estructura que usted va achicando la mirada, sigue siendo la misma estructura, o si la va agrandando, sigue siendo la misma estructura. Paso rápido, porque me puedo encariñar con la palabra, de todas maneras me voy a encariñar con la palabra, por sobre todo. El primer fractal es que somos un país centroandino, que hemos construido las fronteras. Y las fronteras no son naturales. El Pacífico, la Amazonía, la Orinoquía y el Caribe tienen los peores resultados cuando usted agrega. Los peores resultados. Allá se concentra la mayor pobreza multidimensional per cápita. Y todo lo que quiera. Allá no hay hidroeléctricas, está en Antioquia, a pesar de que allá está el agua. Esos departamentos, 10 no tienen senadores. El 52% del Congreso está ocupado por 7 entidades territoriales. Esos departamentos periféricos tienen el 15% del Congreso. O sea, la estructura de organización política acompaña, produce y reproduce unas fronteras internas, un colonialismo interno. No es cierto que en cualquier lugar de Colombia, por vivir en Colombia, tenemos la equipotencia de la representación política. Hay una clase política, como decimos en Colombia, que es muy particular a nuestro país, que tiene mucho más poder de palabra, de conocimiento, de destrezas, de capacidades, de representación que otros. Ese es el primer fractal. Y ¡bam! Yo miro al interior de ese centro andino, ¿qué encuentro? El Pentágono de Oro. Bogotá, con su Cundinamarca, Medellín, el Valle de Aburrá, con Antioquia, Cali, Jumbo, en el Valle, Barranquilla Atlántico, ¿sí? Con Soledad, y en Santander, sus pueblitos. Y ahí está concentrado el 80% de la manufactura, el 80% del PIB, las mejores universidades, los mejores hospitales, la mejor infraestructura, la mayor cantidad de gente con maestría, la mayor cantidad de gente con doctorados. Ahí está donde se cobran los impuestos.
Ahí se cobra el predial, ahí se cobra el ICA. Esa es la verdad. El desarrollo, la modernidad de las instituciones, las capacidades, los mercados. Pentágono. ¿No? El valor agregado municipal en cada uno de esos departamentos está hiper concentrado. Como tengo que ser breve sobre los fractales, si uno achica aún un poco más la mirada, ¿sí? Y se va a las ciudades, a esas ciudades. Miren las estadísticas. El profesor Beto me dice, ¿dónde está en su presentación? No, pues para que hagan una fuercita, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las ciudades de Colombia que más inequidad interna tienen? Bogotá, una vez más Barranquilla, una vez más Medellín, Cúcuta, Cartagena. Nuestro desarrollo es una máquina de producción de inequidades. Bueno, esa es la segunda meditación. La primera es, somos de los más inequitativos del mundo, y eso no es un problema de falta de desarrollo, sino del modelo de desarrollo. Y dos, esto tiene geografías, y hay unas geografías que reproducen hasta llegar a las ciudades. Me gusta decir a mis amigos caleños, hasta que me contradigan, que el problema de Cali, de la explosión, no fue generado en Cali. No es que sean falta de responsabilidad nuestra élite política y empresarial caleña. ¿Sí? Pero es que Cali en los últimos 10 años ha crecido 900.000 personas y no es porque la mujer caleña se puso a tener hijos, ¿sí? Abultadamente, que ojalá que nos vamos a despoblar. No, es porque vienen ¿de dónde? Expulsados del Chocó, del Cauca, de Nariño. ¿De dónde? Ay, de donde no hay carretera. Ve, qué curioso. De donde no hay acueducto de alcantarillado, no me digas. Para hablar bien caleño. De donde las pruebas a ver son peores. De donde no hay crédito. Es decir, son expulsados del centralismo. Nuestros problemas de inseguridad y de fracturas y de segmentaciones en las ciudades son el resultado del centralismo. Son el resultado de no tener estrategias de ampliación de los mercados más allá de los centros. Es la segunda tesis. La tercera. En el mundo existen 4 grandes mecanismos de lograr compensaciones de las inequidades. 4. Uno, el grandote, el modelo de desarrollo. Nosotros tenemos un modelo de desarrollo muy dependiente de la economía extractiva. Y todos los que nos hemos asomado a la economía extractiva sabemos que ella no incentiva sistemas económicos territoriales. La plata viene de afuera y va para afuera. Nosotros no usamos todo el petróleo, ni todo el gas, ni todo el oro. América Latina exporta el 80% de la energía que produce. Nosotros exportamos barro para importar vasijas. Esa economía extractiva, por definición, no estimula sistemas económicos territoriales porque la inversión viene de afuera y va para afuera. Yo me acuerdo de haber visitado la más grande mina de oro de capital colombiana. No había nada colombiano, bueno, los trabajadores, algunos. Nos limitamos a la cafetería. Ah, pero ¿qué vino quiere? Australiano, chileno, argentino. ¿Y qué carnes quiere? Y el salmón, ¿le gusta de Noruega, profe? Y el postrecito, no había nada. O sea, para comer había que pasar la reja. Y claro, había una señora que vendía las empanadas con ajicito y la cola era inmensa. Los insumos vienen de afuera, de los alimentos que deben ser de la región. Ahora no me diga la tecnología, no me diga los químicos, no me diga todo el conocimiento administrativo aplicado ahí, no tiene nada que ver con la región. Es una cápsula que se implementa, succiona y va para afuera. Pero los sistemas extractivos tampoco incentivan el mercado nacional porque no es una producción para la transformación interna, sino para la exportación. Entonces, nuestro modelo de desarrollo depende en demasía de unas actividades que no incentivan sistemas económicos territoriales ni ampliación del mercado nacional. Ah, bueno, no, pero produce plata y la plata la podemos distribuir. Ahí está el segundo factor. El segundo factor es el presupuesto mismo. Yo creo que el presidente Petro tiene razón cuando dice, bueno, pero es que si uno analiza el presupuesto a través de las inversiones, ¿sí? De vigencias futuras, pues ya están amarradas de aquí al 2050, a 30 años están amarradas.
Y la mayoría ya tiene destino territorial. ¿Han mirado dónde? Al Pentágono. O sea, nosotros ya hemos garantizado estructuralmente que el presupuesto tiene una distribución prioritaria para poner la plata donde ya hay plata y capacidades. Es un presupuesto que no cierra brechas. Tercera manera que se usa en el mundo para contrariar, digamos, las inequidades, compensarlas, son los sistemas tributarios. Pero 40 años de neoliberalismo en el sistema tributario, ¿sí? No compensó brechas. Profesor Beethoven, para que busquen. La OCDE. Inequidades de los países en la OCDE antes y después de impuestos. Colombia no se mueve. Hasta Brasil tiene un sistema tributario que la inequidad disminuye después de pagar impuestos. En Colombia no. Nuestro sistema tributario protege al sector financiero o financiarizado. Una hermosa tesis, hermosa, no, dramática tesis, dirigida por el profesor Oscar Rodríguez en el externado. 30 años de legislación de protección relativa a su riqueza de ese sector. ¿Y cuál es el sector primario, digamos, el sector premium de la economía ese? ¿Y cuál es el otro gran poder? El de la tierra, que tiene muchos mecanismos para no pagar impuestos. O sea que hay una alianza entre las fuerzas del pasado y las fuerzas del presente respecto al sistema tributario, que no es equitativo y no cierra brechas. Y el cuarto instrumento utilizado en el mundo para el cierre de brechas, pues es la política social. Y la política social, lo dijo muy bien el Contralor. Nosotros estamos haciendo transferencias en relación a la cantidad de población y al desarrollo económico previo de la entidad. Por lo tanto, se cumplen unos objetivos, pero hay otros que no. Por lo tanto, tiene un sesgo antirrural, antifronteras, antipoblación que vive en emporios ambientales, antipoblación étnica, antipueblerinos. Yo reclamo con usted la herencia de mis padres pueblerinos de Fredonia y de Remedios, ¿sí? Nuestro gran sistema de compensación anchó los mercados, anchó las instituciones, anchó la democracia, pero tiene límites. Por eso seguimos siendo uno de los países más inequitativos del mundo, porque los 4 sistemas, que no me los invento, que son los sistemas que se usan en el mundo para compensar inequidad, aquí no funcionan. Entonces hay que tocar los 4. Bueno, la misión y la descentralización no tocan los 4, pero tengamos en mente que lo que se pueda hacer desde un sector tiene unas interconexiones, que tenemos que afectar el modelo de desarrollo. Hacemos crecimiento sin empleo, y sin empleo de calidad. Necesitamos afectar la distribución del presupuesto y no seguirlo concentrando en el Pentágono de Oro. Necesitamos sistemas tributarios pro equidad y necesitamos afectar el sistema general de participaciones. Casi 20 minutos y voy por 3 de 8. Cuarto, la misión no fueron unos intelectuales imaginando el mundo. A empezar, estaban las 3 federaciones territoriales, 3 ministerios, y uno dice que Planetas es como un ministerio, ¿sí? Representación indígena, unos expertos. Pero no contentos con eso. En mi vida había oído tanta gente. De municipios pequeños, medianos, grandes, alcaldes, gobernadores, secretarios, indios, negros, campesinos, cooperación internacional, ONGs, mujeres, consultoras, gremios, académicos, profesionales. Oiga. Desde el municipio más pequeño de San Basilio de Palenque, 4.500 personas, hasta Bogotá, pasando por Ibagué. Las mismas críticas contra el centralismo. A decirlo a lo colombiana o a lo santanderiano, la mayoría del país está mamada del centralismo. ¿Sí? Uniformizante, organizado por sectores que violenta permanentemente la autonomía. Eso es un mandato. Nosotros asumimos que eso es un mandato. El centralismo es que las últimas reformas tributarias todos fortalecen el recaudo nacional. Que el gasto está concentrado en la nación, poco en los municipios y a los departamentos muy poco. Que la capacidad, vuelvo a decir, de la burocracia, la mayoría de la burocracia es nacional. ¿Y por qué no?
que descentraliza eso. Ah, ¿por qué no? Hay que ponerlo ahorita en el orden del día. La descentralización es la descentralización de las burocracias. Y de una cantidad de fondos de la nación que hacen obras de interés local, plazas de mercado, ancianatos, orfelinatos, centros para los jóvenes, vías terciarias. ¿Qué hace la nación haciendo todo eso? Y crece y crece y crece. Hay demasiado centralismo. No, es que en el centro sí sabemos hacer las cosas. Da pena, da pena. Una chica, otro chico, 30 años, 2 idiomas, Universidad de los Andes, maestría, diciendo, es que nosotros tenemos que enseñar a los alcaldes cómo es que se hacen los proyectos. Uy, uy, uy. No tienen ni idea del país. ¿Qué hace más del 90% de planeación nacional en Bogotá? Planeación nacional hay que regionalizarlo. Pónganse de acuerdo ustedes, gobernadores, en las regiones. ¿En cuántas? Porque esto sí es político. Es político. Necesitamos las burocracias capaces en las regiones. Si no, no podemos hacer planeación regional y territorial. Ahí el centralismo no construye el desarrollo económico territorial, no construye la fortaleza de las instituciones territoriales, las sustituye y las mantiene dependientes. Es que, claro, usted no sabe, entonces yo lo voy a capacitar como si todo el mundo fuera un incapaz. Centralismo. Están hasta aquí. Bogotá tiene que pedir permiso a la nación para tomar un crédito que los bancos ya le dijeron que ya tenía todas las garantías para tomar el crédito, pero que la nación no, le pone otras. A ver, cuando Petro llegó a la alcaldía dijo, y entonces aquí hay un monopolio o oligopolio de 4 compañías de basura, voy a crear otra, no puede. Ah, pues no es que yo era el alcalde, no, no puede. Le cayó a todo el mundo. Se salvó de todas porque es un... Ese crece en la pelea como otros. Y no pudieron con él. Pero qué empapelada. La nación no deja que usted, alcalde de la principal ciudad del país, teniendo la plata y los medios y la burocracia y la tecnocracia, pueda gobernar los asuntos locales. Los asuntos locales. Bogotá. Ahora no se diga de ahí para abajo. Serpa, qué bueno verlo. Hola Darío, ¿cómo está? ¿Qué hace usted aquí en Bogotá? Lo mismo que todas las semanas. Que vengo aquí para que me reciban funcionarios muy queridos todos, me ofrecen tinto, me tratan con mucho respeto y condescendencia. Estoy hablando mucho de los santanderianos, ¿sí? Para ver si me otorgan unos créditos para hacer proyecticos en mi región. Yo, no, pero ¿qué descentralización es esa? Qué falta de respeto con la democracia territorial y con las elecciones. Entonces ahí, cuando la presión sube y uno no atiende la presión, esto revienta y no siempre tiene que reventar de buena manera. Pero hay una presión acumulada contra la irracionalidad y el irrespeto del centralismo. Voy a decirlo para que me digan, no es así. Los economistas, como llaman los únicos economistas, que firmaron esa carta, muchos de ellos han estado en cargos de poder los pasados 35 años. Ni una sola propuesta de centralización salió de sus labios. Y ahora sí que preocupación, todos somos descentralistas, pero no. Nostálgicos que quieren que nada pase, que le demos todo igual porque ya bien pronto quieren volver. Uy, profesor, de todo me entusiasmé con la polémica. Uniformizante. Uniformizante es como tratar de uniformizar las olas del mar. Todos los departamentos harán derechos, deberes, todos los municipios, derechos, deberes. Voy a capacitarlo, usted no sabe, entonces la capacitación es uniforme, el mismo sistema de información, los mismos indicadores para todos. ¿A un país mega diverso? Le piden a unos municipios una cantidad de cosas que no pueden. Y le coartan a una cantidad de departamentos y ciudades una cantidad de cosas que sí pueden. No funciona para ninguno de los dos lados. No reconocemos ni vocaciones, ni potencialidades, ni características económicas, sociales, culturales, ni medioambientales. Este centralismo no puede reconocer la realidad de los territorios y sus gentes, que es la tercera característica. Centralismo uniformizante, organizado por sectores. Todo está organizado por sectores. El presupuesto nacional,
Planeación nacional, yo le advertí, hubiera querido que aquí estuviera Jorge Iván González. Jorge Iván, usted no puede aplicar ese plan de desarrollo que tiene un enfoque territorial con planeación nacional que está organizada por sectores. Usted tiene que reestructurar planeación y organizarlo por objetivos de política y tener objetivos de desarrollo por regiones que integren a los sectores para objetivos de política. Unos amigos dijeron, uy, llegó el enfoque territorial a la planeación y a la nación. Entonces vamos a juntarnos entre agricultura y medio ambiente y le vamos a formular un proyecto común a planeación. Llegaron a la planeación y dijeron, no, señor. Unos son los proyectos de agricultura, otros son los proyectos de medio ambiente. Además, los de agricultura tienen varias subdivisiones y pulverizan todo. No hay planeación nacional, no existe. Y una sola idea que me contraríe, por favor. No existe la planeación nacional. Y menos que existe la planeación territorial. Lo que es todos los sectores llegando a los territorios con sus chalecos. La feria de los chalecos. ¿Y quién los coordina? No hay gobernador, a usted le corresponde coordinar. A ver, si yo no manejo la plata, ¿yo qué voy a poder coordinar a quién? Me pasan así, boom, boom, boom. Ya que hay un centralismo, y con eso asumo todos los riesgos, centralismo neoliberal, después un centralismo cepalino o antes, y ahora un centralismo progresista. La feria de los chalecos llegando al territorio. No hay posibilidad de reconocer los tejidos productivos. No hay una empresa que viva per se. Todas están en tejidos territoriales. ¿El medio ambiente, acaso la cuenca llega hasta aquí y después ya no va? ¿O el río? El medio ambiente no tiene ninguna posibilidad de intervención que no rompa las geografías de los estancos municipales y departamentales y que no rompa las determinaciones sectoriales. Solo un par de ejemplos. Cada vez me veo más con la gente de salud, me parece un equipo tecnocrático, independientemente de lo que ustedes piensen sobre la reforma, súper capacitado y conocedor. Yo les pregunto, ¿cuáles son los principales determinantes de la salud? ¿Cuál es el primero que dicen? Agua potable. ¿Cuál es el peso del chino al nacer? ¿Cuál es el nivel de educación del chino y de los papás? ¿Cuáles son las características de las infraestructuras? ¿Cuáles son las características del mercado? Los determinantes de salud no se juegan en la atención, son suprasectoriales. Si nosotros queremos tener una estrategia de salud como calidad de vida, no puede ser desde el sector salud, tiene que ser territorial. Igual para el tema del medio ambiente, para el tema del desarrollo, para el tema de educación, no doy los ejemplos sobre eso, pero es decir, nuestra intervención sectorial no puede reconocer ni incentivar circuitos productivos, tampoco intervenir en el medio ambiente, tampoco los determinantes de salud ni de la educación. Mucho malestar con el centralismo uniformizante organizado por sectores. Entonces, ¿qué hacer? Primero, reconocer la diversidad del país que somos. Ese es el primer punto. Tenemos una norma que no nació para eso, pero la agarramos para eso, donde el 92% de los municipios son categorías 5 y 6. O sea que es una bolsa indiferenciada. Y donde está la discriminación por población y capacidad de desarrollo previo. Nosotros proponemos 3 geografías, 9 indicadores para reconocer una diversidad del país. La geografía de la población, cuántos son y pobres o no pobres, y ricos, ingresos, y nivel educativo y tal. La geografía económica depende de transferencia, no depende de cuál es el PIB, cuál es el crédito, cuál es el desarrollo del empleo, tal. Y la geografía de la naturaleza. Nosotros combinamos esas 3 geografías porque eso somos los humanos. Población trabajando en un entorno natural. Llegar a eso fue muy difícil, muy difícil. Porque llegar a la sencillez es muy difícil. 3 geografías combinadas nos permite un reconocimiento de una cartografía o de categorías diferentes. ¿Para qué? Para políticas diferentes, para transferencias diferentes, para competencias diferentes, para sistemas tributarios diferentes, para el reconocimiento de la autonomía. No hay posibilidad de reconocer la autonomía, sino parte del reconocimiento de las diferencias. Segundo objetivo, la misión, ¿para qué? Primero, categoría 2, para cerrar brechas. ¿Cuáles brechas? Ahora está de moda la palabra de cierre de brechas. Brechas sectoriales, brechas institucionales y brechas económicas. ¿Cuáles son las brechas sectoriales? Vuelvo a repetir, puede no sonar muy simpático.
A pesar de los billones de pesos en salud y educación, las brechas en salud y educación se mantienen. La mortalidad materno-infantil no ha disminuido en todo el territorio nacional, en algunas partes ha aumentado, a pesar de los billones. Si uno sigue metiéndole billones de pesos para los mismos criterios distributivos, tendrá el mismo resultado, cosa que le atribuyen a Einstein. Yo no sé si fue Einstein. Si usted sigue haciendo lo mismo, no espera un resultado diferente. No es una cuestión de más plata con los mismos criterios de distribución. Hay que cambiar los criterios de distribución para atender el cierre de brechas dentro de cada sector. Y por fortuna, que a veces le da a uno la vida, esa oportunidad, hay una coordinación entre salud, educación y agua potable para detectar cuáles son los criterios dentro de los sectores que no permiten cerrar brechas para aportar a una nueva ley de competencias con el enfoque de cierre de brechas. Segunda, brechas institucionales. ¿Cómo así institucionales? Claro. Otra tesis maravillosa del externado. Hablo bien del externado porque queda a una cuadra de mi casa. ¿Sí? Una mujer. ¿Cuáles eran hace 35 años y cuáles son ahora? Las entidades territoriales que tienen inversión y no solo funcionamiento, que tienen capacidad de ahorro, que tienen crédito, que tienen los mejores resultados en determinantes administrativos y fiscales. ¿Cuáles tienen las mejores burocracias? Las mismas. ¿Y cuáles son las que siguen dependiendo de las transferencias? Que todo se le va en funcionamiento, que no pueden invertir, que no tienen ahorro, que no tienen acceso al crédito y que tienen los mismos resultados. Pues las mismas. 38 años y no hemos cerrado las brechas en capacidades. Claro, hay unas ciudades intermedias y hay unos departamentos y unas ciudades que se han fortalecido mucho, pero eso llegó a su límite máximo de beneficio. Por lo tanto, la misión propuso y sigue proponiendo que dentro del sistema general de participaciones y la reforma tiene que estar acompañada de una grandísima campaña de fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos y en particular de 4 tipos de entidades territoriales. ¿Por qué? Porque ahí están los peores resultados. Los de prevalencia ambiental. Los municipios de gran riqueza ambiental prácticamente no tienen alcaldía, no tienen burocracia, no tienen plata, no tienen inversión. ¿Qué hace la gente? Tumbar monte, tumbar monte. Los municipios de gran densidad étnica. Los municipios de ruralidad dispersa y los pueblerinos, ahí debe haber una campaña de fortalecimiento de capacidades institucionales. ¿La autonomía qué es? La capacidad del autogobierno. Si usted no tiene esas capacidades, ¿para qué le doy la autonomía? No tenés un peso, no tenés competencia, tenés que tumbar monte. ¿Cuál capacidad? Estás hasta aquí de la delincuencia, de la corrupción, de las mafias, de la ilegalidad. ¿Cuál capacidad? Y la tercera brecha, la brecha económica. Es pues, de las propuestas que yo más afecto tengo por ellas. Nuestra descentralización ha sido descentralización del gasto, no descentralización de los ingresos. Nuestra descentralización ha sido descentralización de política social, no de política económica. Nosotros proponemos un fondo de convergencia económico-territorial, con base en los departamentos, que es el eslabón más débil de la descentralización, para fortalecerle primero su función estratégica a nivel de la nación, como un lugar estratégico de articulación de política para cerrar brechas de desarrollo económico territorial e incentivar sistemas económicos territoriales, con base en su escala departamental. Entonces la plata sería no para política social, sino para política económica. No sería sectorial, sino territorial y fortalecería la escala departamental. Didier nunca me ha dicho, chévere esa, vamos por esa. Vamos a ver qué dice hoy. Entonces, 1, nuevas categorías. 2, cierre de brechas sectoriales, institucionales y económicas. Y eso supone 3 tránsitos en la política. La descentralización ha sido sectorial. Necesitamos empezar el capítulo de descentralización territorial. Bolsas territoriales para prioridades territoriales, donde la dosificación entre los sectores la determina la planeación territorial. ¿Sí? Ese es primer tránsito. Eso tiene que empezar en el presupuesto nacional. El presupuesto nacional tiene que abrir unos porcentajes de gasto territorial y no sectorial. Y eso tiene que modificar planeación nacional. Igualmente tiene que tener objetivos de desarrollo por territorios. ¿Sí?
Segundo tránsito, de la política social a la económica. Y tercer tránsito, se me sale yerista, asociación. Porque ¿cómo va uno a pedir federalismo en un país donde la propensión es a la dispersión y atomización de los recursos? Así va la aprobación de proyectos en el Sistema General de Regalías. Cada vez se aprueban más y así va el monto de esos proyectos. Chiquitos, 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 chiquitos. Claro, eso tiene mucha rentabilidad política. Entre más proyecticos de entre a más gente, pues más alimento las redes de mi reproducción política. Y pues como hay tantas necesidades, hombre, que alcance para todos. Pero entonces tenemos un sistema que no agrega municipalmente, más 35, me dio 40, entonces me tomaré 37. Y no agrega territorialmente, decía. Bueno, esos son los tres tránsitos. De lo sectorial a lo territorial, de lo social a lo económico, de la dispersión a la asociatividad. Ahora sí, y las palabras conclusivas, ¿cuáles son los grandes obstáculos a todas esas cosas que suenan tan bonito? Uno, todos los obstáculos son culturales, todos son de cultura política. La cultura del reparto. Por la plata. Miren, no estaríamos discutiendo todos los días con 3 artículos en prensa, en radio, en YouTube, en televisión, si no se estuviera diciendo que se va a repartir plata. Tenemos una cultura del reparto y todo el mundo va por la plata. Después vemos para qué competencia, después vemos para qué objetivos de política y después vemos si lo metemos a un criterio de eficiencia, de medición, de incentivos, de premios y castigos. Tenemos una cultura del reparto que no permite la agregación de los recursos y la concurrencia. Es el mayor obstáculo político, cultural, de cultura política que tiene la descentralización. El segundo, el exceso de regulación. Yo estoy de acuerdo con Trump en eso. Todo el que se le ocurra una nueva ley en el Congreso tiene que revocar 2 leyes. Mire, esto es kafkiano. Los gobernadores tienen que contratar profesionales solo para responder requerimientos de información de ustedes. Y de todas las IAs. Voy a decir, y bueno, contradígame por favor, que la mayoría de ellos son inútiles para mejorar la calidad de la gestión territorial. Lo necesitamos nosotros, lo necesita la gente en el nivel territorial, toda esa cantidad de informes, sistemas únicos de reporte, sistemas únicos. No sé cómo gobiernan los gobernadores y los alcaldes en este país con esa maraña de regulación, pero sí sé el efecto. El efecto es incentivar el clientelismo y la corrupción, porque entre más marañas, más incentivos a saltarme la fila, más aceito la maquinaria. El tercer obstáculo, la corrupción. Si nosotros hacemos mal esto, el reversazo centralismo será enorme, porque uno de los motivos por los cuales en todo proceso de recentralización que yo haya estudiado en otros países es, se robaron la plata, ¡bum!, la recojo. O sea, el gobierno nacional puede ser corrupto, los gobiernos territoriales no pueden ser corruptos. Si nosotros no fortalecemos la gobernanza democrática, la rendición de cuentas, el gobierno en línea, los espacios públicos para la controversia pública, la calidad de la información, con la plata y las competencias, tuki, tuki, lulú. El reversazo puede ser gigantesco y la corrupción está demasiado extendida y naturalizada. Lo último, el espacio. O sea, cultura del reparto, corrupción, son gigantescos obstáculos, pulverización del gasto, gigantescos obstáculos. Necesitamos cambiar el centralismo cultural que tenemos en la cabeza. Yo he trabajado, o trabajé mucho, ya no me muevo tanto físicamente, con una cantidad de municipios, ayudando en una cantidad de proyectos en varias partes del país, muchos en norte de Santander. Y todos, que Bogotá nos dé, que Bogotá. El centralismo está en todos. No hay cooperación horizontal. Y termino con esa anécdota. Municipios de Boyacá y Cundinamarca. Sistema de salud. ¿Qué requiere usted? ¿Qué necesita? ¿En qué está frágil? Un listado. A mí se me ocurrió por preguntar, ¿qué sabe usted hacer? Y puede enseñar. Salió otro listado que nadie pregunta. Y resulta que una cantidad de secretarías de educación y de hospitales y de organizaciones profesionales sabían de lo que la otra no sabía. Eso es construcción de instituciones, de autonomía y de federalización
en los hechos. Esa es la cultura centralista que tenemos todos, por eso insisto mucho que esta nueva ola de descentralización debería promover una nueva arquitectura mucho más horizontal, mucho más colaborativa, mucho más público-privado popular, que rompa la geografía de los estancos, que asocie, haga concurrir recursos en escenarios públicos. Muchas gracias. Doctor Restrepo, pero los voy a invitar a que vayan pasando al escenario para dar paso al panel de esta mañana. Así que, doctor Restrepo, por favor, si nos puede acompañar en la tarima, y también invito y saludo en esta mañana al doctor Jorge Armando Rodríguez, exdirector de la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y saludamos al doctor Didier Alberto Tavera Amado, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. Por supuesto, un saludo muy especial al moderador de este panel, el doctor Beethoven Herrera, miembro del Consejo Editorial de la revista, filósofo, historiador, economista y destacado docente. Bienvenidos. Hola. Gracias. Un saludo para todos y para todas. Vimos en el video que la revista ha recorrido 3/4 partes de siglo con continuidad, preservando esto, el diálogo entre autoridades políticas, academia, gobiernos y entes de control. Quisiera agradecer al señor Contralor sus palabras generosas, al señor Vicecontralor, a la delegada Ana Monsalvo, a todos Juan Camilo Zuluaga, quien nos aportó el texto para la revista sobre la Diari, y tenemos aquí presentes al doctor Andrés Giraldo Palomino, director de Economía de la Javeriana, miembro del Consejo, Ana Sofía Coy, presidenta de FENADECO, no la veo, autora con Juan José Rojas de un artículo de esta revista, y por supuesto el aporte de los doctores Jaime Bonet, Banco República de Cartagena, el aporte de la doctora Luz María Zapata de la ASO Capitales, el doctor Eduardo Verano de la Rosa de la RAP Caribe, y el doctor Tavera de los departamentos de la Federación. Vamos a entrar en materia. El doctor Didier, usted ha tenido la oportunidad de ser gobernador, director de la Federación, y es como el testimonio vivo de este largo reclamo, decía el Contralor hoy, reclamo represado por décadas y décadas, con libro blanco incluido, con acto legislativo, con referéndum. Pareciera que hoy hay más consenso, más receptividad, astros más alineados a lo que explica el doctor Didier, esa larga espera insatisfecha. Bueno, profe, primero muchas gracias, haciendo reconocimiento al señor Contralor, a todo el equipo, a la doctora Ana, a Juan Camilo. De verdad que qué oportuna la revista, a usted como directora, a todo el consejo, al exdirector de Hacienda, de Crédito. Primero yo creo que un poco de historia, y es que ¿qué hace que no se puedan dar los consensos? Y es cuando se anteponen los intereses luego personales de llegar al poder. Alguien decía, cuando Rafael Núñez dijo regeneración o muerte, acá vemos la Constitución del 63, la Constitución Federal. La traemos a colación porque fue la Constitución que le permitió el mayor crecimiento a las regiones, a los departamentos cuando eran federales. Claro, también había algo más grave, la desconfianza. Las guerras civiles le tenían desconfianza a Tomás Cipriano Mosquera, entonces que creían que la Constitución Federal era para él, y luego los problemas de los periodos. Eso lo aprovechó Rafael Núñez. Y luego dicen que toda la entrega con el concordato a la iglesia fue para poder lograr su objetivo, que era casarse con la panameña que ya era casada. Entonces, por eso se lo entregó a la iglesia. Y todo empieza por esos intereses que terminan dañando. Creemos, aquí dijeron alguien critica enormemente la apertura económica del 91, porque eso dio un golpe fuerte al agro colombiano. Pero ¿qué hubiera sido el país si no hubiéramos tenido esa apertura económica hoy? Y volvemos a la historia. Simón Bolívar, vamos a librarnos del yugo español. Y luego cuando Santander le dice, no, pero demos la autonomía a los territorios, Simón Bolívar dijo, no están preparados para que se autogobiernen. Los voy a autogobernar yo. Entonces ese es el problema. Por eso hay que hacer más santanderismo que menos de Bolívar en el proceso. Aquí hoy dijo el profesor Indalecio, el centralismo progresivo.
usted escucha el programa de gobierno y lee los programas de gobierno y tal vez no lo dejaron gobernar por los problemas que tuvo, cualquiera que hubiera sido. Pero para mí el mejor plan de desarrollo nacional fue el de Samper, el salto social. Eso es un gran plan de desarrollo. Luego uno repite los postulados de Uribe en el 2001, cuando llega a la presidencia en el 2002. Y uno dice, ¿a quién le cobraron el desfalco de la nación o la crisis de la financiación? A los territorios. Por eso hay una reforma del acto legislativo que nos quita el 46 en su primer acto y luego el presidente Uribe que hace otro. Y el presidente Uribe lo que hizo fue adelgazar un poco el Estado. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Que realmente haya un compromiso político. Y aquí vamos a decir cosas que hemos reclamado desde las regiones. Debe haber, para mí, la necesidad en Colombia de pasar por un voto obligatorio. Eso elimina enormemente el clientelismo. Si pasamos a un voto obligatorio, vamos a tener las mejores posiciones y los mejores postulados entre los territorios y la nación. Entonces, primero eso. Segundo, pasar porque deben haber unos senados departamentalizados. O sea, no es justo que haya una concentración que no tenga quien hable por los antiguos territorios o lo que es el Guainía, el Bichada, el Paupés, Caquetá y demás. Entonces, sí, hay que tener una serie de reformas. ¿Y cómo lograr y cómo hacerlo? Y entonces usted lo ve es cómo cambiar una filosofía, y aquí empezamos a hablar de las balanzas. Así como existe una balanza comercial, debe existir una balanza política y una balanza entre las regiones. El profe Indalecio, a quien sigo y respeto, y después de esa disertación, esa narrativa, tanto del señor Contralor como la del profe Indalecio, uno dice es, ¿dónde empiezan los intereses? Yo creo que el profesor Jorge Iván González se fue de planeación porque estaba muy alineado con la descentralización y con las regiones. Si ustedes me preguntan a mí por qué se fue el profesor Jorge Iván, porque dijo que había que descentralizar, ya había que darle autonomía. Pero eso ya riñe con los intereses que tiene un gobierno de turno que empieza a decir, es que si yo hago eso, yo no logro mi objetivo. Con esa excusa, nunca se va a poder dar. Y eso se va a poder dar el día que pase lo que está ocurriendo aquí. Hicimos el encuentro de Quiroma como pretexto de los 160 años de la Constitución Federal. Y hablamos de una Colombia unida, pero con una Colombia federal. ¿Qué está pasando hoy con ese giro por las universidades? Y hoy estamos diciendo hoy salen a decir, se va a quebrar el Estado si el acto legislativo del SG pasa. Pero es que, puedo citar un ejemplo nada más. Antioquia y Cundinamarca manejan el catastro departamental. ¿Usted ha escuchado que al IGAC Nacional le hayan recortado el presupuesto que va para Antioquia y para Cundinamarca, cuando Cundinamarca y Antioquia hoy lo hacen por sí mismos? Que esas son las competencias. Quítale presupuesto a lo que está haciendo la nación, que están haciendo los departamentos. ¿Para qué tiene que haber esa burocracia en el catastro de Antioquia y de Cundinamarca si lo hacen las entidades territoriales? Y así empezamos con todo, con el ICA, con el transporte. Creo que son cerca de 4.000 entidades nacionales que tiene el Estado colombiano. Más de 2.000 billones de pesos de nuestra la CONANA en activos que tiene la nación. ¿Cuántos hay que vender para estar en ese proceso? Y obviamente ahí sí podemos hablar de diferencias. No podemos seguir transfiriendo competencias ni recursos por densidad poblacional, porque tenemos que transferir unos recursos a la Amazonía, tenemos que transmitir unos recursos a lo que es el Pacífico, en su conservación, en su diversidad. ¿Y qué creemos nosotros? Que debe haber un presidente preocupado por la macroeconomía internacional, por la soberanía, por la seguridad nacional, y deben haber unas entidades territoriales fortalecidas con un portafolio, con un grupo de servicios, cómo cierran brechas y cómo le cumplen con necesidades. ¿Por qué no se ha dado en 30 años? Porque los que llegan al poder no han querido, o no hemos querido cuando hemos estado. Gracias, gobernador. Digamos, en la Academia de Economía, secretario es perpetuo. Gobernador, no quiero pasar sin saludar a Adriana Prieto, nuestra diseñadora. Esta revista es posible porque ellos tienen la responsabilidad del diseño. Gracias, Adriana. Doctor Savera, en el libro que hicimos en la Contraloría con motivo de los 100 años de la Contraloría, José Antonio Campo probó que es un mito acusar al federalismo del 19 de desorden fiscal, que es un mito probar que eso fue un desorden. Hubo guerras civiles, creo que no han terminado las guerras civiles, ¿no? Y Kalmanovitz, gran profesor amigo de nuestros profesores, también demuestra que no es un desastre. Voy a enviar esos textos que son. En esta edición de la revista de 30 años que todos deben tener, cada ministro habló de un gobierno y Mercedes Cuellar comentó el de Barco, Juan Camilo Restrepo, Beatriz Pastrana, Rodado Noriega, el de Misael,
y Ocampo el de San Pedro. Este ejemplo de un académico, un gestor político y un investigador es la revista, y esto debe ser nuestro ejercicio permanente de escritura y análisis así, de esa forma. Jorge Armando fue asesor de la constituyente del maestro Guillermo Perry, que ya nos dejó. Estuvo en el Ministerio de Hacienda, ha trabajado en la Contraloría, y cómo no decirlo, que fue mi alumno, que me honra muchísimo eso. Él ha hecho unas alertas, a José Armando, alertas de decir, cuidado, es legítima la pretensión, la forma de hacerlo debe ser muy cuidadosa porque ¿qué podría pasar si no se hace adecuadamente? Bueno, primero, muchas gracias por la amable invitación. Un recuerdo bonito siempre que vengo a la Contraloría es que aquí empecé, tal vez fue mi primer trabajo formal, ¿no? Hace un tiempo muy lejano. Sí tuve la oportunidad de participar en la constituyente y eso me llevó a interesarme mucho por este tema. Creo que fue uno de los temas centrales que se discutieron allá. De hecho, terminé haciendo una tesis que se llama Constitución Fiscal y Disparidades Regionales en el Desarrollo Económico, que es un poco ese punto. El profesor Darío decía, hay un malestar y me llama la atención que ese malestar, por lo menos yo desde que lo vi en la constituyente, hace muchos años ya en la constituyente, en el Ministerio de Hacienda, este malestar estaba. Y hay otro punto, es decir, una constante que está ahí, y el director de la Federación señalaba que eso viene hasta el siglo XIX, ¿no? Entonces, ese tema ha estado es un hilo conductor de la historia de Colombia y también, como señalaba Darío, si no se le da una respuesta adecuada, pensada, estas cosas son de las cosas que pueden reventar, estallar de una manera desordenada y no se sabe en qué sentido. Y uno querría que Colombia fuera pues Colombia, ¿no? Y que se desarrollara, fuera más igualitaria, etc. Entonces hay que pensar eso con cuidado. La primera cosa es reconocer las cosas. Es claro que la Constitución del 91 tiene en efecto una promesa de mantener la unidad nacional, la República Unitaria, pero fortaleciendo la descentralización política y fiscal. Se han hecho cosas. Por ejemplo, la elección de los gobernadores es un paso muy importante, pero en el terreno fiscal, no. Yo quiero centrar mi comentario en que hay muchas cosas por hacer, tal vez demasiadas, y cuando se tienen demasiadas cosas por hacer, es muy improbable que se hagan bien, digo yo. Entonces, lo mejor, creo yo, es centrar la atención en el punto más álgido, en el eslabón más débil de la cadena. Y yo diría que ese eslabón más débil de la cadena en Colombia, al menos fiscalmente, es el nivel intermedio de gobierno, son los departamentos. Entonces, claro, la Constitución dio pasos, dio mensajes en favor de la descentralización, pero la realidad es que los departamentos quedaron muy débiles. Y muchos de los problemas de Colombia, uno cuando ve noticias sobre lo que pasa en La Guajira, lo que pasa en Chocó, tiene mucho que ver con ese diseño institucional, porque todo salta inmediatamente al nivel central, en parte porque los departamentos no tienen muchas posibilidades de respuesta. Pero hay que hacer esas cosas con cuidado. Recientemente terminé escribiendo algo sobre la propuesta de acto legislativo y hay que reconocer que esa promesa de la Constitución de descentralizar recursos vía el Sistema General de Participaciones no se ha cumplido. Básicamente estamos en la misma distribución relativa que se observaba en el año 91. No se ha hecho bien la tarea. Yo creo que hay una gente que dice, no, es que la Constitución prometió 46.5% de los ingresos corrientes. Mi argumento es, en realidad, en sentido estricto, eso no es cierto en la Constitución. La Constitución lo que dijo era que 22% de las participaciones territoriales y autorizó que se descentralizara el situado fiscal, pero no dio un porcentaje. Fue la Ley 60 del año 93 la que estableció el porcentaje del 24% adicional. Eso no quiere decir que no había esa promesa, sino que no era exactamente el 46%. Yo creo que tal como está presentado ese proyecto tiene muchas deficiencias, algunas que estaban incorporadas en la Constitución. No voy a adentrarme en los detalles, pero por ejemplo, es una cosa que los economistas llamamos una cosa muy, si se quiere, tecnocrática, pero que hay que ponerle cuidado a esas cosas. El tema de que es procíclico, es decir, que agrava los ciclos económicos, que
En una recesión, por ejemplo, lleva al recorte de los gastos hacia los niveles territoriales. Y hay mejores formas de diseñar esas participaciones. Y me llama la atención que en el acto legislativo, siendo la desigualdad un tema tan central, realmente no tiene criterios o indicaciones para utilizar el sistema general de participaciones para la reducción de las disparidades regionales. Entonces, ahí hay un tema muy importante. Yo no creo tampoco, soy crítico también de esa visión, que es como la visión de los tanques de pensamiento que dicen, bueno, todo aumento de las participaciones se va a traducir en déficit fiscal. Ellos no creen que se pueda redistribuir competencias, y creo que es demasiado conservadora esa visión y además muy favorable a un statu quo que es muy inconveniente para Colombia. Entonces tampoco creo que eso que está diciendo, por ejemplo, Aníbal, que se va a estallar el déficit fiscal, sí, se estalla si no hay distribución adecuada de competencias. Pero hay que acompañar ese tema de las participaciones con una revisión del sistema tributario, que es crucial mirarlo, pero eso va a solucionar temas sobre todo para las regiones más ricas, no para las más pobres, porque justamente el problema es que Chocó, Guajira tienen poca base, Amazonía poca base tributaria. Entonces hay que mirar esas cosas en conjunto, yo diría que en el caso de los departamentos. Y señalo, cierro mi intervención diciendo que es crítico también pensar el tema político, aunque creo que es muy difícil cambiarlo. Yo creo haber sido uno de los primeros que le puso cifras al tema de la distribución territorial del Congreso colombiano, en un artículo del año 2001 que se llama El Estado Unitario Descentralizado, una crítica al enfoque constitucional colombiano, que lo que dice es, bueno, Colombia tiene un sistema bicameral, que es un sistema muy bueno, sirve para, cuando se tiene un bicameralismo, sirve para la unidad de lo diverso, por decirlo así. Pero normalmente el bicameralismo en la teoría lo que hace es, en la Cámara de Representantes representa población. Es decir, ahí en la Cámara de Representantes tendría que ganar Bogotá, Antioquia, Atlántico, Santander, Valle del Cauca, porque es el pueblo, es la gente. Pero el Senado, en la mayoría de los países donde tiene este sistema bicameral, es para representar sobre todo intereses territoriales. Y eso quiere decir que la representación está menos que proporcionalmente distribuida en relación con la población. Ahora, también ahí en ese caso se puede hacer mal. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los estados tienen igual representación en el Senado. Por eso es que en el colegio electoral gana alguien. Por ejemplo, los republicanos a veces han ganado teniendo la minoría de los votos en el nivel nacional, porque se les fue la mano a mi juicio. Por mantener la unidad entre los estados, le dieron a, qué sé yo, Nebraska y a Nueva York los mismos 2 senadores. Pero hay sistemas que tienen una especie de sistema mixto equilibrado, como por ejemplo el alemán, que le da alguna representación a los estados de allá, que se llaman los Länder, si no recuerdo mal, ¿sí? Entonces les da al menos tienen uno. Dicen algo así como, por ejemplo, entre 1 y 5 millones de habitantes tienen un senador, por decirlo así, entre tanto y tanto, 2, pero no proporcionalmente a la población. Y aquí tenemos el problema de que hablamos de descentralización, hablamos de territorio y muchos territorios no tienen representación política. Entonces, el Congreso colombiano tiende a duplicar los intereses de las grandes poblaciones, más el presidente de la República que gana donde están los votos. Entonces, se puede incorporar eso. Creo que también, entre otras cosas, se le fue la mano a la constituyente en poner 2 representantes en la Cámara, porque debería ser 1, mientras en el otro se ponerle más peso en el Senado al tema territorial. Entonces está fallando. Ahora, muy difícil hacer ese cambio porque el Congreso y la presidencia están controladas básicamente por quienes tienen más población. Entonces estas propuestas, muchas de las cuales son muy interesantes, suenan muy interesantes, me pregunto por la economía política, porque el presupuesto, como bien señala el profesor Darío, está territorialmente concentrado. ¿Pero por qué lo está? Porque el sistema político lo favorece. Ahora, ¿cómo va a ser posible, digamos, para cerrar, el altruismo de las grandes poblaciones va a ser suficiente para hacer esta descentralización? No lo sabría. Es decir, una cosa es ir a un foro y decir que la descentralización, otra cosa es votar contra los propios intereses de su departamento, su región, los más poderosos como son pues Bogotá y las otras entidades territoriales que señala.
¿Se amplifica? No, un poco, ¿cierto? ¿Sí me oyen? Pues Armando, el Contralor recogió en su discurso una idea que está en el artículo de la doctora Luz María Zapata, presidenta de Capitales, acerca de crear una comisión octava constitucional en el Congreso que toque temas territoriales que hoy no existe, y dice el Contralor que los temas se abordan sin gente especializada en el tema territorial. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es viable? ¿Está resuelto? ¿Es pertinente? A mí me llama la atención que después de tantos años de la Constitución del 91, el tema territorial en realidad no se haya metido en la institucionalidad. Cuando uno diría, pues ese sería un cambio relativamente fácil. Por ejemplo, planeación, aunque planeación dio pasos creando algunas direcciones territoriales, pero en realidad el tema sectorial sí sigue dominando. No es que, a mi juicio, no está mal que se le ponga cuidado a cómo funciona lo de salud, de educación, porque tienen dinámicas digamos, muy específicas, muy propias. Pero sí es cierto, como el ejemplo este de la salud de la población, que no tiene solamente que ver con el sector salud, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el acceso a carreteras, etcétera. Entonces me llama la atención que eso no haya ocurrido. O sea que los pasos que se den y en el Congreso, en el sentido de incorporar el tema territorial, pues me parecen positivos. Claro. Darío. Claro, gobernador. Me gustaría reforzar lo que dice, y es 91 Constitución, y la Ley de Ordenamiento Territorial fue en el 2011, la 1454, 20 años. 2019, la Ley de Regiones, que ordena la misión de descentralización. Este gobierno le autorizó 6 meses más, y 6 meses que se terminaron desde el 1 de marzo, y usted me pregunta, para mí, al gobierno le ha interesado muy poco la misión de descentralización. O sea, para decirle, la voluntad está en manos del que ejerce el poder central, porque no le interesa darle ese poder a las regiones. Doctor David Indalecio, yo vivo una parte del tiempo en la costa, recorro Manaure, Bolivia, Camarones, Mingueo, Buritaca, Palomino, Santa Marta, Ciénaga, Pueblo Viejo, Tasajera, hasta Montería, Cincelejo y Cincé. Y ver la región, David Indalecio, con el carbón de la Guajira, que hoy está en decadencia, pero tuvo un medio siglo para hacerlo. Ahora cierran Agua de Vinico y 3.000 trabajadores quedan en la calle viendo qué hacen. Pero tuvieron carbón por 50 años con regalías, gas, más de 30 años, con Sierra Nevada y con Cerro Matoso y el níquel con regalías. Entonces, has recorrido el país de extremo a extremo, Darío Indalecio, has dirigido la misión, has trabajado. ¿Cómo hacer para que la gobernanza de esos recursos, la gestión de los mismos, la asignación eficiente, la ejecución cumplida, no esté en elefantes blancos y la Contraloría siguiendo cómo recompone una gestión que no siempre es, que a veces es deficiente? ¿Tu lección de eso cuál fue en este ejercicio de la misión, Darío Indalecio? No solo el que responda a eso, sino el que lo haga, lo debemos poner de una estatua al lado de Bolívar y de Santander y de Mosquera. ¿Sí? Tenemos una sensación reiterada. El corto plazo nos gana. Excelente libro de José Antonio Campos sobre el siglo XIX, una vez más. Primero demostró que la tributación aumentó, al desorden, que la cantidad de burocracia especializada aumentó, que cuál desorden en el federalismo. Bueno, pero también tiene un libro que demuestra cómo se crea la cultura rentista del corto plazo, desde el siglo XIX. Se lo recomiendo a todos. Es un libro muy corto, le hace solo la introducción, 540 y pico. El corto plazo nos mata, y el corto plazo se ve en las regalías. Le dispersamos una cantidad de proyecticos que no mancomunamos supramunicipalmente en proyectos jalonadores de endogeneidad del desarrollo. De alguna manera, las normas expresan una cultura, pero las normas también pueden generar una cultura. Yo soy mocusiana. Si quiere algo más antiguo, de Alexis de Tocqueville, soy seguidor. Debemos crear una regla de repartición en regalías y en el sistema de participaciones que incentiven, obliguen la asociatividad y las inversiones de mediano plazo. Contra eso, la cultura del reparto, contra eso, una clase política dispersada, contra eso, digamos, esta cultura de la corrupción. Yo diría que, por ejemplo, en la costa habría que reforzar la región administrativa de planeación del Caribe, pero no para que compita con las mismas competencias y platas de los departamentos, sino para que le dé una escala que no tiene el departamento en cuanto a integración de infraestructuras, manejo ambiental, todas las rondas, digamos,
culturales, o sea, una visión estratégica de región. Y la gobernación le diga, le doy plata es para esos estudios, esos sistemas de información, esos proyectos regionales y pongo plata desde la nación. O sea, se puede hacer, pero esto en base en escala regional y los departamentos impulsando la escala supramunicipal. Pero no dejarlo, puedes hacerlo nomás, sos autónomo, hablar bien caleño, sino que la ley de una u otra manera tiene que crear los incentivos para favorecer ese comportamiento. Para que eso ocurra. En este recinto va a ser en un momento más la misa de nuestro querido amigo César Cárdenas, que falleció recientemente. Van a adecuar el espacio para la misa, pero vamos a hacer la última intervención. Vamos a dársela al doctor Didier Tavera con la pregunta de cierre, doctor Didier, que sería esta. El acto legislativo ha recorrido bastante más rápido que otras iniciativas en el Congreso. Ha hecho 6 rondas, le queda la de comisión y plenaria de Cámara, 7ª y 8ª, porque debe tener 2 legislaturas. Lo segundo, parece que el gobierno se dio tarde, cuenta tarde del ritmo al que venía la cosa, y cuando reaccionó ya estaban en 6º debate, ha lanzado alertas, igual que lo ha hecho Fede Desarrollo, que lo ha hecho ANIF, ministro de Hacienda, exministro de Hacienda, y ahora se ha, por lo que entiendo, transado que sigue el acto legislativo condicionado a una ley de competencias que se debe hacer en 6 meses, como dijo el Contralor. Doctor Didier, ¿es una forma de armonizar intereses y conseguir una fórmula compatible de regiones y centro? ¿Es un disuasivo para que no se haga o hacer al final la trampa mortal de entregarle tantas competencias, los recursos acaban siendo insuficientes? Yo creo que el gran reto va a ser ese. Esa ley de competencias no va a ser fácil porque la nación y los centralistas van a querer decir, listo, les vamos a aumentar, pero les vamos a trasladar o el doble o el triple de competencias que hoy tienen y nos vamos a desbordar. Aquí hablamos por eso de la balanza. Y la balanza va a ser es en cómo esa balanza de compensaciones tiene que ser, cómo adelgazamos el gobierno central, cómo entregamos unas competencias con unos instrumentos de medición efectivamente. Y aquí va a jugar un papel muy importante Planeación Nacional, y es que Planeación Nacional tiene que focalizar esos recursos y lo primero que tiene que hacer es quitar esa camisa de fuerza que tiene hoy el SGP. O sea, hoy los recursos no pueden ser una camisa de fuerza, tienen que ser flexibles, hoy son inflexibles, de acuerdo a esas brechas que se tienen territorialmente. Para saber, usted lo dice hoy, Florida Blanca tiene las mejores pruebas a ver hoy el país. Entonces, aumentamos más en educación hacia esa zona del área metropolitana de Bucaramanga o nos concentramos en Quibdó o nos concentramos en Leticia para nivelar donde tenemos en un proceso. Y eso es lo que tiene que hacer Planeación. Esa es la inflexibilidad que tiene que darse frente a todos los recursos. En lo que usted se refiere, la autonomía fiscal que se está proponiendo a través de un referéndum habla de cómo aumenta, obviamente, sustancialmente el tema de los recursos para los departamentos. Con el doctor Indalacio lo hablábamos y con Joribán. El gran reto es cómo tenemos un piso. Pues, ningún departamento puede sufrir una disminución en lo que tiene ni ninguna entidad local. ¿Cómo hacer un balance de crecimiento en las responsabilidades que tiene la nación? La nación no puede disminuir el presupuesto que tiene hoy en deuda, que tiene hoy en fuerzas militares, en los compromisos en defensa que tiene. Y cómo esta ley de competencias tiene que ser progresiva, pero también como todo tiene que tener un seguro. Y ese seguro es, usted no puede disminuir o faltar a un compromiso internacional que tiene, pero sí tenemos mucho donde echar mano. Es que recuerde que aquí tenemos el Fondo de Ahorro y Estabilización. Una plata de dónde son las regalías por constitución de las entidades territoriales. Pero aquí tenemos una dicotomía. ¿De quién es el subsuelo? Del Estado. ¿Y de quién era el suelo? De la entidad territorial y del ciudadano. Entonces, ¿cómo conjugar esos ejercicios y cómo empezar hoy con esas decompensaciones? ¿Cuántos recursos hay en el Fondo de Ahorro y Estabilización? O sea, realmente es un gran ejercicio, pero lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de la negación. Y hoy lo que han hecho es negación y generar terror y una serie de incertidumbre y de inestabilidad de que realmente el mundo se va a acabar para Colombia en el SDP y por el contrario, por eso mencioné lo de la Constitución del 63. Y esto que usted dice, querido profesor Beethoven, a quien respetamos y admiramos, no es que pasó rápidamente, es que este grito lo lanzamos con la federación en Morelia, Caquetá, en noviembre del 22. Y eso empezó a decir, vamos a conmemorar los 160 años en Quirama del federalismo, y vinieron alemanes, franceses, españoles, a contar su experiencia, mexicanos también estuvieron. Estuvo el profesor Indalecio, 2 días de academia, magistrados, exmagistrados, rectores, expertos de las universidades que allí participaron. Y era un deleite intelectual ver cómo el Colegio Mayor del Rosario, en
enfrentaba las ideas del externado y desde su misma concepción de por qué nace el externado frente al rechazo de los internados, que eran como se llamaban las academias y demás. Es decir, aquí el reto es la balanza, pero sobre todo la balanza política, pero sobre todo la madurez de quienes ejercen el poder, porque así como hay cortoplacismo para las inversiones, hay cortoplacismo e inmediatez para el periodo de los que lo están ejerciendo. Déjenme cerrar con una vivencia personal. Hace cerca de medio siglo que llegué a hacer una pasantía en Francia, y el sur de Francia eran unos pantanos, pero pantanos, llamaban Languedoc-Roussillon, con ciudades romanas antiguas muy hermosas como Nîmes, Arles, Orange, abandonadas. Llegó el proceso europeo de unificación. ¿Qué ocurrió? Que si usted abre fronteras, quita aranceles, quita aduanas y pone un solo pasaporte, la estampida de portugueses, griegos, españoles hacia el norte sería ingobernable. Hay más desarrollo en el norte. Los nórdicos, Alemania e Inglaterra, tienen más calidad de vida, más seguridad social, vamos todos para el norte. ¿Qué hicieron? Transferir fondos comunitarios de cohesión social hacia el sur, desarrollar el sur, 7 ciudades fabricadas con diseño planificado, y España, que tenía Andalucía atrasadísimo, hizo el tren de alta velocidad, Madrid y Sevilla, podía ser hacia Barcelona, que era más desarrollada, hizo hacia el sur, hacia Sevilla. Y hoy usted encuentra, el balance regional mejoró como una forma de cohesión social para la gobernanza, como una forma de equilibrio de casa europea, y ha permitido que los conflictos internos de Europa no aparezcan más. Yo saludo la presencia de todos ustedes, al doctor Carlos Rodado, un agradecimiento especial por toda la logística, a mi delegada, a Ana Elena Monsalvo. Este esfuerzo de la revista, este acto de lanzamiento ha sido posible por muchas voces y muchas mentes, el Consejo Editorial, nuestra delegada, el despacho, el Contralor, las gentes que han participado, los territorios, los académicos y ustedes. Buen día para todos.